Tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Cámara, por favor. Sus cámaras, Anthony, Saray, Luis, Elvis. Profe, yo estoy conectado en dos dispositivos, pero sí tengo prendida la cámara. En el otro no puedo. Mario. Aquí estoy. ¿Sí me vio? No le vas a mandar tanta sopa, solo es para... Ya, vamos con la asistencia de una vez. Tenemos física. ¿Sí estuvieron revisando los videos de ayer? ¿O videos relacionados a la materia? ¿A lo que se vio el tema de ayer? ¿Qué estoy preguntando yo también? Si pasan ocupados, ¿cierto? A ver, Luis Alvarado. Presente. Diego Presente. Anchundia. Presente. Bajaña. Presente. Barroso. Presente. Barroso. Presente. No es su voz, ¿ah? ¿Qué pasó? Vamos. Está Eran el mismo. Caicedo. Presente. Castro. Presente. Chávez. Presente. Eso, así se habla. Del Rosario. Presente. Díaz González. Díaz Zúñiga. Presente. Gonzabay. Ya no aparece Gonzabay. Lavallen. Presente. Mejía. Presente. No me apaguen las cámaras, por favor. Otero. Pérez. Otero presente. Presente, Pérez. Guille. Presente. Ravelo. Presente. Rebuti. No está. Bueno, por Retirado, favor, retirado. Presente. todavía sí. Rivas. Presente. Romero. Suárez. Torres. Presente. Tumbaco. Presente. Vázquez Dani. Presente. Velasco. Presente. Vera Franco. Presente. Vera Veloz.
Zambrano. Presente, profe. Ya, entonces no está Dayana, ¿no? Ni tampoco Díaz González. Listo. Vamos a nuestra querida física. Pregunta sobre ayer. Espero que todo haya quedado claro. Estábamos por dinámica, que es una parte de la mecánica tradicional. ¿Ya? La dinámica analiza el movimiento de las partículas, haciendo un refresh. Analiza el movimiento de las partículas sin tomar en cuenta las fuerzas que lo causan, ¿cierto? Ya después vamos a entrar al análisis de la fuerza, trabajo, energía, potencia, que son otras magnitudes dentro de la física, pero ya analizando el movimiento como tal y las fuerzas que lo causan, las razones que lo causan. Habíamos visto ya este video de un profesor peruano, ya que aunque bastante repetitivo es también didáctico, ¿no? Ya si no le entienden a él, ahí sí ya no es culpa, como quien dice. Correcto. Lo que pasa es que es demasiado largo. Estaban aquí las fórmulas, 5 fórmulas básicas, que pueden ser hasta 4, dependiendo de la situación de cada problema. Ya 5 formas básicas del movimiento uniformemente variado. Ya vemos que el movimiento permanente, perenne, no existe en el universo, ¿cierto? Que nada se mueve nunca a la misma velocidad. O sea, no hay situación en el universo que mantenga una partícula, un cuerpo, un objeto moviéndose siempre a la misma velocidad. Eso es algo efímero, algo que existe solo para objetos de estudio, pero en la práctica no existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe es el universo moviéndose interrelacionadamente, siempre cambiando su velocidad. Nuestro mismo planeta, ¿no? Nuestro mismo planeta se dice que, bueno, en realidad se mueve cada vez más lento, o sea, los días serían más largos en teoría. Se dice que hace millones de años los días duraban entre 12 y 14 horas. Hoy por hoy dura 23 horas y algo, casi 24, ¿ya? Y luego de millones de años va a durar menos, ¿no? O sea, la fuerza de rotación de la Tierra va a ser a menor velocidad tangencial. Ya vimos lo que era velocidad tangencial ayer. O el movimiento de rotación uniforme también. Miren esta palabra uniforme, que ya les acabo de decir que en la práctica no existe, ¿ya? Pero estamos tomando la palabra uniforme como un periodo corto de tiempo. Les estoy hablando de que el movimiento permanente perpetuo, o sea, eterno, no existe a la misma velocidad, pero si decimos que un cuerpo se mueve a una velocidad uniforme durante 5 minutos, eso sí existe. Si yo digo un cuerpo se mueve a la misma velocidad eternamente, eso es lo que en la práctica no existe. Correcto. Entonces vamos a analizar el movimiento relativo de traslación uniforme y luego vamos a ver el de rotación. ¿Qué es el movimiento de traslación? Vamos con... Esta no es su lista. ¿Dónde estoy? Acá. Esta es calificación. Asistencia. A ver, a Bajaña vamos a escuchar hoy día. Bajaña. A ver, el movimiento de una partícula puede ser observado desde distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia está constituido por un origen y 3 ejes perpendiculares entre sí y que pasan por aquel. Los sistemas de referencia pueden estar en reposo o en movimiento. Existen 2 tipos de sistemas de referencia. Sistema de referencia de inercia es aquel que está en reposo y se mueve con velocidad constante, es decir, no tiene aceleración. Sistema de referencia no inercial es aquel que tiene aceleración.
Los vectores posición, velocidad y aceleración de una partícula tendrán en general distinto valor dependiendo del sistema de referencia desde el que está calculado. Es interesante disponer de ecuaciones que relacionen los valores de dichos vectores, calculando distintos sistemas de referencia. Porque de este modo, una vez calculados con respecto a uno de ellos y conociendo el movimiento relativo de ambos sistemas de referencia, podemos observar los vectores medidos por el segundo. En esta sección vamos a observar dicha ecuación para varias situaciones concretas, cuando los dos sistemas de referencia se encuentran en movimiento relativo de traslación uniforme y uniformemente acelerado, y cuando se encuentra en movimiento relativo de rotación uniforme. Correcto. Entonces aquí vemos desde la escala, una escala un poco grande, ¿no? Hablamos del movimiento de nuestro planeta. Se dice que tiene dos movimientos, ¿no? El movimiento de rotación sobre su propio eje, que por cierto es un eje inclinado, como lo ven aquí, más o menos a 21, 22 grados, ¿ya? Por eso que existen las estaciones, pues, ¿no? Existen los climas, existen las mareas, todo eso, ¿ya? Y el movimiento de traslación, que es el que hace alrededor del Sol, ¿cierto? Pero ya vimos un video, una clase anterior, que todo esto, incluso el Sol se mueve, ¿ya? Entonces, en todo caso, la Tierra se movería con tres movimientos. Uno de rotación sobre su eje, que es inclinado, otra alrededor del Sol y otra en movimiento de espiral acompañando al mismo Sol. O sea, todo el sistema solar va girando. Todos van en forma espiral. Correcto, va girando ese movimiento. Ya le vamos a poner ese video que es cortito para que vean cómo mismo es, ¿no? Aunque ya lo pudimos analizar. Pero desde el punto de vista de los sistemas inerciales, como les había dicho, imaginemos si nosotros estamos parqueados en un carro a la derecha de una carretera y pasa otro vehículo a nuestro lado, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Entonces nosotros estamos en un sistema no inercial que no tiene aceleración. Digo, inercial que no tiene aceleración. Inercia es sinónimo de quietud, habíamos dicho, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando se rompe la inercia, se rompe la quietud o el estado de reposo. En física se dice bastante a nivel automotriz, romper la inercia. ¿Qué torque se necesita para romper la inercia? Y luego viene la potencia, que es algo diferente. ¿Ya? Entonces, si estamos inertes, sin movimiento, en reposo, estamos en un sistema de referencia inercial. Ahora, ese vehículo nos da una sensación de velocidad a lo que pasa por nuestro lado. Pero si vamos andando, supongamos, a 40 kilómetros y este vehículo pasa a 120, a nuestro lado, en nuestra misma dirección, ya estamos en un sistema no inercial y nos va a dar la percepción de que no va tan rápido, ¿cierto? Porque ya nosotros poseemos un movimiento. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros vamos en una dirección, digamos a 100 kilómetros por hora, y a nuestro lado en dirección contraria pasa un vehículo a 140, vamos a percibir que ¿qué? Que la sensación de velocidad es mucho mayor, ¿cierto? Incluso se va a escuchar hasta el sonido del viento ahí. Un zumbido ahí. Del choque de las ondas del movimiento, las ondas que produce el aire al chocar entre los dos vehículos. ¿Cierto? Entonces ya tenemos tres ejemplos sencillos de lo que podemos tomar como diferentes sistemas de referencia. El uno, cuando no tenemos aceleración, ¿ya? Es un sistema inercial, inerte, sin movimiento, en quietud, y el otro cuando es un sistema no inercial. Cuando los dos cuerpos o partículas que se comparan sí tienen movimiento. ¿Ya? Vamos a buscar ese. Sí lo habíamos visto, ¿no? Ese video que aquí en YouTube.
Este era el video. Vamos al principio. Es nuestro Sol y esos son los planetas, ¿no? Se supone que este es nuestro planeta, ¿ya? Va marcando una estela, ¿cierto? Uno va girando en su propio eje, otro va girando alrededor del Sol, pero como el Sol se mueve, nosotros marcamos una espiral, ¿cierto? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de frente, lógicamente lo vamos a ver en un plano, ¿cierto? En un plano. Al fondo vemos nosotros la estela ¿de qué? De nuestra galaxia, ¿cierto? En este caso la Vía Láctea. Déjenme ver otro video que está mejor explicado aquí. Este es nuestro sistema solar. Lógicamente los planetas no están tan cerca, pues no. No están tan cerca. O sea, del Sol a la Tierra hay 150 millones de kilómetros. Del Sol a Venus hay más o menos unos 80 millones de kilómetros. O sea, Venus estaría a medio camino de lo que significa el Sol a la Tierra. Y Mercurio estaría más o menos a 40 millones de kilómetros. O sea, Venus está al doble de distancia y la Tierra está al doble de distancia que Venus. Y Marte está como a 300 millones de kilómetros. O sea, estas escalas que ven aquí, nada que ver. Solo es una muestra de, o sea, achican las órbitas para ver la mayor cantidad de planetas juntos. Disculpe, acá está Marte. Correcto. Hemos aprendido desde la infancia que los planetas giran alrededor del Sol en un movimiento circular, donde nuestro Sol está fijo y no se mueve. Esta afirmación es aparentemente verdadera. Vamos a mirar nuestro sistema solar desde fuera de la galaxia. Así veremos el verdadero movimiento del Sol y todos los planetas que giran alrededor de él. ¿En qué posición está nuestro sistema solar con respecto al centro de la galaxia? Se dice que está a 3/5 partes de la extensión, o sea, más o menos por aquí. ¿Correcto? Ya, entonces está como quien dice en una zona habitable. Lógicamente dice que son estos vientos galácticos, ya, que no interceden mucho en el normal desenvolvimiento, ¿no? De nuestro sistema solar. El Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea con todos sus planetas a una velocidad promedio de 220 kilómetros por segundo. Mire que el Sol también gira, va en espiral, ¿verdad? ¿Ya? Alrededor de la galaxia. Claro que dura millones de años. Vamos a ver cuánto dura la órbita del Sol alrededor de la galaxia. Esto es equivalente a unos 790.000 kilómetros por hora. La impresión de que los planetas siguen al Sol un poco por detrás no es posible, ya que van todos juntos en un plano a la misma velocidad, de una manera inercial. Sin embargo, con toda esta velocidad terrible, el Sol completa un ciclo alrededor de la órbita cada 226 millones de años. A esto, auméntele el movimiento de la galaxia como tal, ¿no? La galaxia tampoco está inerte, está en movimiento alrededor del universo. O sea, en concreto, el planeta se mueve sobre su eje, se mueve sobre su eje, se mueve alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia alrededor del universo.
todo en movimiento. O sea, mejor dicho, nunca en la vida nosotros vamos a pasar por el mismo lugar, ¿no? 2 veces. Ingeniero, una pregunta, ¿y cómo obtienen todo eso? ¿Que a base de cálculos matemáticos o qué? Porque igual, como se puede ver, recién están saliendo las primeras expediciones así como para explorar todo el universo y todo eso. ¿En base a qué se hicieron todas estas investigaciones? Esa es la duda que ya me surgió ahorita. En cuestión de exploración fuera de nuestro planeta, todavía estamos en pañales. Exacto, eso es lo que la duda. Y yo digo, ¿cómo saben que todo va en un movimiento en espirales y todos juntos a la misma velocidad? Eso ahorita me surgió esa duda. Porque te ayudas gracias a la mayor información acerca de astronomía nos la dan los telescopios, telescopios que sí resultan ser avanzados con respecto a un lugar en nuestro planeta. Ahora, los telescopios que están en órbita nos brindan mucha más información. ¿Por qué? Porque en el exterior, en el espacio, no hay nada que nos estorbe. O sea, como hay vacío, no hay polvo, no hay turbiedad, entonces, y los telescopios son gigantescos. Imagínate tú con una lupa de un binocular, cómo logras acercar un objeto a tu vista, ¿ya? Supongamos 200x, 200 veces la ampliación, ¿ya? Pero estos telescopios que están en órbita, como el Hubble, por ejemplo, desde el año 2000 y algo, nos ofrecen ya mucha más definición, mucho más alcance. Además de la tecnología, ¿no? Los telescopios se basan básicamente en las diferentes frecuencias de luz. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ellos aplican, por ejemplo, ondas ultravioleta para medir la distancia de del telescopio a un planeta o a otra galaxia. Mientras Viendo eso. mientras un objeto está más distante, ya su fuerza de luz cambia. O sea, la puedes ver más opaca y cada vez más opaca. Entonces, para eso... Está viendo que también utilizan láseres para medir la distancia. El láser aplica solo aquí y el láser no tiene gran alcance. No, yo estaba viendo que en Marte habían puesto un tipo de luz que reflejaba con un telescopio, algo así. Estaba viendo, la otra vez estaba viendo un documental, pero no lo terminé de ver. Y así era que como medían la distancia y ni sé qué, algo así estaban hablando. Se veía interesante. Ya, pero es pequeña la distancia de un telescopio aquí a Marte. Todavía es pequeña. Estamos hablando de otras galaxias. Mira, la Vía Láctea mide más o menos de diámetro unos 200 años luz. O sea, 200 años viajando un rayo a la velocidad de la luz. Ese es el diámetro de nuestra galaxia. Ahora, la galaxia más cercana, que es Andrómeda, tiene el triple del tamaño de nuestra galaxia. O sea, como quien dice, somos la segunda galaxia más grande de este sector local. Pues no podemos decir el universo. De este cuadrante podría ser. De un sector local, supongamos hay unas 200.000 galaxias en nuestro sector local. Pero las dos más grandes son la que te digo y la nuestra, la Vía Láctea. El último estudio dice que apenas se están comenzando, porque el futuro dice que se van a fusionar las dos más grandes. Mejor dicho, la más grande está atrayendo a la segunda más grande por fuerza de gravedad y en un momento se van a fusionar. Pero en este momento, por ejemplo, ya les dibujo en Excel, supongamos, el Excel nos ha ayudado bastante. Nuevo. Supongamos, insertamos un círculo aquí. ¿Ya? Esta es una galaxia. Esta es otra. ¿Ya? Supongamos que es así, ¿no? ¿Ya? Pero la influencia que tiene esta galaxia, o sea, su alcance, es mucho mayor. Es esto. Es así más o menos. Y la galaxia de acá tiene una influencia mayor todavía. Supongamos que es así.
Correcto. Entonces, en este momento estamos ahorita. La galaxia como tal y la influencia que ejercen. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro sistema solar no termina para nada en Plutón. De Plutón se calcula que la distancia donde llega la energía del Sol, que es donde termina el sistema solar, o sea, donde ya la fuerza de gravedad del Sol deja de influir, ya se dice que es 16 veces más grande que la distancia que hay del Sol al último planeta. Es más, se han descubierto 3 más, un poco más pequeños, más allá de Plutón en los últimos meses. Entonces, el sistema solar termina donde la fuerza de gravedad del Sol deja de influir. O sea, mucho más allá de Plutón. ¿Ya? O sea, donde los cuerpos dejan de girar alrededor de él. Entonces, esos mismos campos tienen las galaxias, un campo de influencia. Y digamos que en este momento, como las dos galaxias más grandes se están acercando, estamos en este término, así como les estoy dibujando estos campos de influencia de las dos. Están comenzando a relacionarse entre sí. Pero lógico, si tenemos aquí 200 millones de años luz de diámetro, y acá tenemos 3 veces más, 600 millones de años luz, eso no va a ocurrir mañana, pues no. ¿Ya? Y se dice también que cuando se fusionen los dos agujeros negros, que son el centro de cada una, se van a fusionar. Van a ser uno solo. Van a ser uno solo, correcto. Van a ser uno solo. Ese video también lo tengo. ¿Correcto? Entonces... Profesor, ¿podría explicar acerca de los agujeros negros? Es que en sí es como que bastante interesante. ¿Dónde va todo lo que ingresa ahí? El agujero negro se dice que está lleno de antimateria. Agujero negro. ¿Ustedes no conocen, nunca han visto un agujero negro? Bueno, que no. Estamos en YouTube. Comienza con la bellaquera. Comienza con la bellaquera. Hay una película muy buena, no sé si la habrá visto, que se llama Interestelar. Sí, ya sí Ajá. también me la vi. Sí. Eso trata de un agujero de gusano. Exacto, ajá. La diferencia es que tiempo y el uno es como un puente y el otro sí se traga todo. Ve un agujero negro comiéndose una estrella. La estrella por el agujero negro. No, Todos mejor hemos dicho, el escuchado agujero hablar de negro los agujeros negros se come en el la estrella. espacio, pero no siempre sabemos muy bien qué significan en el equilibrio del universo o cómo actúan. Pues escuchen bien, la NASA acaba de descubrir a uno de estos agujeros negros comiéndose una estrella. Suena raro, ¿verdad? Como a ciencia ficción. Por eso le vamos a preguntar cómo es todo esto a Tomás Ahumada, científico de la NASA. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Felicia. Oye, no sé si esto sea fácil, pero quisiera que nos definas en pocas palabras qué es un agujero negro. No es un concepto tan difícil. Lo que pasa es que el agujero negro es un lugar en el espacio en donde se concentra mucha materia. Por lo tanto, se genera mucha atracción de gravedad. Esta atracción de gravedad es tanta que ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro. Wow, es por eso que vimos, o ustedes acaban de ver que el agujero negro se comió a una estrella. Eso fue lo que pasó. Una red de telescopios en la Tierra detectó y rápidamente... Estamos viendo una red de telescopios, no hay uno o dos. Y todos apuntando al mismo sitio para tener mejor calidad de información. ¿Ya? Y no es que lo analizan solo con cámaras digitales, pues no, ya usan rayos como decían, el tipo de rayos X o rayos láser que no tiene poca continuidad, pues no. Y en cuanto a la variación de gama de colores es que consiguen la información. Se mandó una señal a observatorios en el espacio en el que una estrella era devorada por un agujero negro. Oye, pero... Imagínense ustedes, nuestro Sol es una estrella. Cada puntito que ustedes ven en el espacio, aquí, entonces significa un sol diferente. Y con cada sol va un sistema solar diferente. Entonces, por cada estrella hay planetas orbitándolo. Correcto. Hay pocos solares, pocas estrellas que no tienen un sistema solar propio, que son estrellas muy poco pobladas. Entonces, claro que hay estrellas 800 veces más grandes
que nuestro Sol, pues, ¿no? Entonces, poniéndolos en el contexto del universo, como quien dice, una mota de polvo, ¿no? Pero de polvo, estoy hablando del polvo galáctico, pues, ¿no? No otro tipo de... Un agujero negro. Oye, pero esto pues nos mete una duda. Nuestro Sol es una estrella. ¿Se lo podría tragar un agujero negro? Nuestro Sol es una estrella y nosotros tenemos un agujero negro en el centro de la galaxia. Pero en particular este evento ocurrió muy, muy lejos, en una galaxia totalmente distinta a la nuestra, a 375 millones de años luz. Y cualquier cosa que haya pasado ya no nos va a afectar a nosotros en la Tierra. Y eventualmente, a pesar de que nosotros tenemos un agujero negro, en el centro de la galaxia estamos a 26.000 años luz. O sea, la luz se demora 26.000 años en llegar al centro de la galaxia. Por lo tanto, estamos muy, muy lejos y es muy, muy improbable que nos pase algo debido al agujero negro. Bueno, por lo menos de aquí a unos 26,000 años, pero ¿qué tal en ese entonces? Tal vez nos coman a todos, ¿no? Lo que pasa es que también nosotros estamos orbitando el agujero negro, no estamos cayendo hacia él. Solamente las estrellas que están muy cerca del agujero negro son las que corren peligro. Oye, ¿y qué han aprendido con este descubrimiento? Nosotros con este descubrimiento, gracias a la misión de la NASA TESS, pudimos observar la primera parte de este evento, lo que nunca antes se había observado. ¡Wow! Bueno, pues es impresionante saber que ya se pudo ver esto. Gracias por contarnos estos conceptos que a veces nos cuesta a nosotros tanto trabajo comprender, Tomás. Gracias. La lluvia no da tregua en el sur de Texas. Es tanta el agua que ha caído en los últimos días que ya... Bueno, para ponerlo en escala, decíamos, nuestro sistema solar mide 200 años luz y estamos a 260.000 años luz del centro de nuestra galaxia. ¿Ya? Entonces, y este agujero negro se lo vio a 375 millones de años luz. Vean ustedes la cantidad, es 200, 260.000 y 375 millones de años luz. Esa es la magnitud de la inmensidad del universo, ¿no? Bueno, lo dicen quienes saben. Y este estudiante que con aretito se parece como a Rebuti. A ver, estamos acá entonces. Ojalá haya valido la comparación en cuanto a los tipos de movimientos. Vamos con, ¿quién estaba leyendo? Bajaña. Vamos a ver otro. Vamos a ver qué pasó con, no está Díaz González. ¿Qué pasó con Lavallen? Dígame, licenciado. A ver, aquí estamos. Movimiento relativo de traslación uniforme. Movimiento relativo de traslación uniforme. Las transformaciones de Galileo son las ecuaciones que realizan los vectores de posición, velocidad y aceleración medidos desde dos sistemas de referencia diferentes. Cuando uno de ellos está en reposo y el otro se mueve con velocidad constante respecto al primero. Es importante resaltar que en esta situación ambos sistemas de referencia son inerciales. Ambos sistemas de referencia son inerciales. O sea que están fijos, ¿cierto? Están inertes, están sin movimiento. Vamos a repasar el concepto de posición y desplazamiento angular en el movimiento rotacional. Muchas veces en la naturaleza existen objetos que tienen movimientos de rotación, desde el planeta Tierra hasta un trompo o un CD como el que podemos ver en la pantalla. Lo que tienen en común estos movimientos es que consisten en un giro alrededor de un punto central llamado eje. Para conocer la posición angular, vamos a hacer lo siguiente. Tracemos una línea imaginaria, en este caso la vamos a dibujar horizontal, y vamos a tomar un punto en el objeto, es decir, en el CD. La posición de este punto la vamos a determinar con el ángulo que forma este punto con respecto a la línea horizontal que dibujamos. Como el punto está justo en la línea, el ángulo es igual a 0. Nosotros podemos tomar algún otro punto en la estructura y tendrá un ángulo diferente. Por ejemplo, el punto verde está en un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Pero más comúnmente vamos a emplear los radianes
para las unidades de los ángulos. 360 grados, es decir, una vuelta completa, equivalen a 2 por pi radianes. Eso quiere decir que media vuelta es pi radianes y por tanto 90 grados lo podemos mostrar como pi entre 2 radianes. Entonces le vamos a llamar posición angular a este ángulo que forma un punto determinado con respecto a una línea de referencia. Vamos a observar ahora el siguiente caso. Vamos a seguir la rotación del CD hasta cierto punto. Y ahora vamos a evaluar cuál es la nueva posición de los puntos que habíamos trazado. Para el punto de color azul se movió desde un ángulo igual a 0 hasta uno de 45 grados, o que serían radianes, pi entre 4 radianes. Si observamos el ángulo del punto verde, pasó de pi entre 2 radianes a 3/4 de pi radianes. Si nosotros medimos el cambio en el ángulo y lo hacemos, tomamos el ángulo final menos el inicial, para el punto azul obtendremos pi entre 4 radianes. Y para el punto verde obtendremos exactamente lo mismo, pi entre 4 radianes. A este cambio en el ángulo lo vamos a conocer como el desplazamiento angular. Y así como en un movimiento en línea recta nosotros decíamos que el desplazamiento era el cambio en la posición, que era una cierta distancia, en el movimiento rotacional el desplazamiento angular va a ser el cambio en la posición angular. Vamos a destacar que ambos puntos tuvieron el mismo desplazamiento angular. Y esto es porque el CD no se está deformando en su movimiento. Entonces, los dos puntos siempre van a estar a la misma distancia entre sí. Y si trazamos más puntos a lo largo de la estructura, todos habrán tenido el mismo desplazamiento angular de pi entre 4 radianes. Es por eso que nosotros podemos decir que el CD en su totalidad, el objeto en su totalidad, tuvo un desplazamiento angular de pi entre 4 radianes, puesto que el desplazamiento angular es la propiedad del objeto en rotación y no simplemente de uno de sus puntos. Hay muchas formas de... ¿Cómo abomban de propaganda? Y una aceleración angular en el movimiento de rotación. Vamos a observar una porción del movimiento de rotación de este CD. Y como podemos ver, el CD ha girado 90. ¿Cuánto se desplazó en grados? 90. 90 grados, correcto. 90 grados positivos, ¿no? Porque giró en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Claro, sí. Nos enseñaron que los cuadrantes dan el sentido de positivo y negativo. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. No me pone el punto. En radianes, ¿cuánto se desplazó? Si decimos que la circunferencia tiene 2 pi radianes, entonces ¿cuánto se desplazó? 4 pi radianes. No, pues 4 pi radianes es el doble, pues. 4 pi radianes son 2 vueltas. Ya. Entonces se desplazó 2 pi radianes, 2 pi radianes sobre 4. Porque tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? O sea, lo que se desplazó es toda la vuelta dividido para 4. Porque estamos hablando solo de un cuadrante. El punto se movió de 0 grados a 90 grados. Si toda la vuelta es 2 pi radianes, entonces este segmento corresponde a 2 pi radianes sobre 4, dividido para 4. ¿Ya? 90 grados sobre su propio eje, o lo que es lo mismo, pi entre 4 radianes. Entonces, el desplazamiento angular del CD fue pi entre 4 radianes. Resulta que para este caso le tomó 2 segundos realizar el movimiento. Seguimos observando el movimiento y esta vez vemos que de nuevo tuvo un giro de pi entre 4 radianes, pero lo hizo más rápido. Esta vez le tomó 1 segundo. Entonces, nosotros podemos definir la velocidad angular como el cambio en la posición angular, es decir, el desplazamiento angular sobre el tiempo. Para el primer movimiento tendríamos pi entre 4 entre 2, que sería igual a pi entre 8 radianes sobre segundos. Pero como los radianes son adimensionales, a veces simplemente podemos decirlo como segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. Para el caso de la velocidad angular en el segundo movimiento, tenemos pi entre 4 entre 1, entonces tenemos
una velocidad angular de pi entre 4 segundos a la menos 1, o bien radianes sobre segundos. Así como la velocidad en una trayectoria determinada nos muestra el cambio de la posición con respecto al tiempo, la velocidad angular nos muestra el cambio en la posición angular, es decir, el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Aquí lo que hicimos fue calcular una velocidad angular promedio, es decir, tomamos una posición inicial, una final, y simplemente observamos el desplazamiento en ese intervalo. Pero nosotros podemos analizar la velocidad angular en un instante de tiempo y tendremos la velocidad angular instantánea, que será la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y así como para una trayectoria recta tenemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, también tenemos que la aceleración angular es igual al cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo, o bien en su forma de aceleración instantánea. Con respecto a la posición inicial, una... Bien, entonces, para explicárselo más fácil, si marcamos un punto con un marcador y este punto gira una determinada longitud radial, ya alrededor de la circunferencia, eso lo podemos medir en grados, en radianes, ¿cierto? ¿Ya? Pero si medimos el tiempo en que ese punto se movió sobre esa periferia, ya hablamos de aceleración angular. ¿Y qué tal si el CD, al moverse de 0 a 90, tuvo velocidad, pero de 90 a 180 aumentó su velocidad? Entonces tuvo una aceleración angular. Correcto, porque lo hizo en menos tiempo. ¿Y qué tal si el CD va aumentando su velocidad radial? ¿Ya? Entonces la aceleración también va a seguir aumentando. Eso es lo que está describiendo el docente. ¿Dónde estábamos? Por acá. Lo que pasa es que si ya se va, aquí nos metemos. Si ya se mete a derivadas para hallar una velocidad instantánea, ya les va a complicar la vida, pues no. Después de derivar todas esas fórmulas, llegamos a las fórmulas de MRV, que son las que tenemos aquí. ¿Ya? Esas son las que vimos ayer, ingeniero. Moviéndose en línea. Pero estamos analizando de dónde salen cuando se trata de un movimiento circular. Recta y con aceleración constante, es posible obtener 4 ecuaciones cinemáticas que nos permiten calcular la velocidad final, el cambio en la posición o la aceleración del objeto si conocemos. Esto es movimiento, ¿qué? Aquí es movimiento rectilíneo uniforme. Rotacional. No sé qué. Rectilíneo uniformemente acelerado. Eso. ¿Ya? Rectilíneo, ojo, no estamos hablando de movimiento rotacional todavía. El movimiento rectilíneo no lo podemos medir en ángulo, pues no, ni lo podemos medir en radianes, porque no se trata de un movimiento circular. Tenemos algunas otras variables y son las ecuaciones que se muestran en la pantalla. De la misma forma, cuando tenemos un movimiento de rotación, es posible obtener ecuaciones cinemáticas para el movimiento rotacional siempre que la aceleración angular sea constante. Y como podemos observar, si comparamos las ecuaciones cinemáticas, ya sea del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como las del movimiento rotacional, tienen exactamente la misma forma. Tenemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y así para el resto de las ecuaciones. Simplemente sustituimos la posición con posición angular, velocidad con velocidad angular y aceleración con aceleración angular. Es importante recordar siempre que para poder utilizar estas ecuaciones cinemáticas, la aceleración angular debe ser constante. Durante cierto periodo, la posición angular de una puerta giratoria está descrita por θ igual a 5 más 10t más 2t al cuadrado, donde θ está en radianes y t es en segundos. Determine la posición angular, rapidez angular y aceleración angular de la puerta en t igual a 0 y en t igual a 3 segundos. Correcto, entonces una puerta se va abriendo despacio y luego se va abriendo más rápido, correcto.
¿Ya? Como cuando ustedes llegan de una fiesta, ¿no? Abren despacito y al final ya cuando metieron la cabeza y no hay nadie, bueno, la abrieron ya a una mayor velocidad. Entonces la puerta giró a mayor velocidad, obtuvo una mayor aceleración angular. Correcto. ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró la puerta al girar esos 90 grados? Bueno, no sabemos si son 90 grados porque lo describe esta ecuación de aquí. ¿Ya? Pero el tiempo sí lo sabemos, que es de 3 segundos. Vamos a partir de la ecuación de posición angular que nos da el problema. Y a partir de ella vamos a determinar la ecuación para la velocidad angular y la aceleración angular. Recordando que la velocidad angular es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces vamos a derivar para obtener la ecuación de velocidad angular. La derivada de 5, como es una constante, es 0. La derivada de 10t sería 10 y la derivada de 2t cuadrada sería 4t. Para la aceleración vamos a derivar esta expresión que obtuvimos. La derivada de 10 es 0 y la derivada de 4t es 4. De aquí podemos concluir que la aceleración es constante y es igual a 4 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, tanto en t igual a 0 como en t igual a 3 segundos, la aceleración es 4. Ahora vamos a obtener la posición y la velocidad angular para cada uno de esos tiempos. Primero, para t igual a 0, la posición va a ser 5 más 10 por 0 más 2 por 0 al cuadrado, que sería igual a 5 radianes. Y para los 3 segundos, sustituimos la t por 3, nos queda 5 más 30 más 18, que son 53 radianes. Ahora, para la velocidad angular vamos a sustituir en el tiempo igual a 0, sería 10 más 4 por 0, que es simplemente 10 radianes sobre segundos. Y para la velocidad angular, a los 3 segundos sería 10 más 4 por 3, que es 10 más 12, igual a 22 radianes sobre segundos. Correcto, es una puerta giratoria de ese tipo de hotel, ¿no? Si han visto en películas. Ingeniero, ¿sí puede retroceder un poquito para Sí, copiar para hacer una rapidito la captura, fórmula? porfa. Sí, yo también, porfa. Ahí donde está la fórmula para capturarla. ¿Eh? Ya Más casi adelante. al final, ya casi al final. Sí, casi al final. Contenido. En t igual a 0 y Más adelante. la derivada de la Más posición atrás. con respecto. Más adelante, donde ya están las dos fórmulas. Es ya casi al finalizar. Sí. La derivada de 4, aceleración es 4. Ahora vamos a... Ahí. Más adelante. Ya donde casi está todo resuelto. Sí, donde está casi todo resuelto, más adelantito. Ahí. Sí, ahí. Ya. Correcto. Entonces, solo un ejemplo, ¿no? Les hablaba que es un ejemplo de una puerta de esas que hay en los hoteles, esas puertas de vidrio giratorias que mientras una persona entra por un lado, la otra puede salir por el otro, pues, ¿no? Ya, esta puerta gira primero lentamente, ya gira 5 radianes, o sea, más de 2 vueltas y media más o menos, ya, y luego gira 53 radianes, o sea, casi 25 vueltas, ya, pero más rápidamente, pues, ¿no? Entonces, esta es la aceleración, o sea, cuánto más rápido giró la puerta cada vez a través del tiempo, según el tiempo iba pasando. Entonces, a los 0 segundos giraba a esta velocidad y a los 3 segundos giraba a esta velocidad de acá. A 53. Correcto. Ya, niños. Esto, deje marcar esto hasta después. ¿Ustedes ya tienen grupos de estudio establecidos? Pregunto. Como grupo de estudio. ¿Ya les han mandado investigaciones grupales? Sí. ¿O no? Sí, en otras materias. Sí. ¿Cuántos estudiantes quedan? Hay grupos de 5 y siempre queda uno de 4. Grupos de 5, pero ya sin Romero, ya sin Vera Veloz. Sí, el último grupo es de comunicación que estamos trabajando. Comunicación. Bueno, ya por WhatsApp vamos a armar los grupos para mandar un trabajo grupal. Correcto. Listo, ingeniero. Ya, listo. Ya, pasen bien. Listo. Gracias. Bueno, Listo, ingeniero. Chao.
Gracias, ingeniero.